Historia militar socialista, capítulo 6. La Revolución Rusa de 1905. Bueno, pues continuamos con la serie de capítulos de Historia Militar Socialista. Y bueno, como hemos dicho, este es ya el número 6 y bueno, iba a tratar sobre la Revolución Rusa de 1905. Para ello, bueno, pues vamos a contextualizar un poco esto. En primer lugar, tenemos que decir que Rusia pues, tuvo un atraso industrial en comparación con las grandes naciones europeas. Y vamos, que en el imperio se inicia la industrialización de una manera lenta a partir de la década de los 60 del siglo XIX. Digamos, bueno, que todo esto viene, o sea, no solo la industrialización, sino también los comienzos de la lucha obrera, pues vienen pues con algo de desfase respecto a los otros países, donde ya en la década de 1820, por ejemplo, pues ya se habían desarrollado las primeras formas de lucha de los obreros. Las derrotas en la guerra de Crimea exigían que el Estado imperialista ruso, si quería mantener su hegemonía zonal y su puesto entre el imperialismo mundial, pues debía de industrializarse aceleradamente para no perder el tren del progreso que se daba en la Europa central. Pues, de esta manera, por ejemplo, Engels en una serie de artículos llamados Literatura de los emigrados, concretamente en el quinto artículo acerca de la cuestión rusa. Esto se puede leer en las obras escogidas de Marx y Engels en 3 tomos editadas por Progreso en Moscú en 1974. Pues Engels dice: dado que el viejo despotismo zarista continuaba inmutable después de las derrotas sufridas en la guerra de Crimea y del suicidio de Nicolás I, no quedaba más que un solo camino: pasar lo más pronto posible a la industria capitalista. Acabaron con el ejército las vastas extensiones del imperio, las largas marchas hacia el teatro de operaciones. Era preciso superar esta distancia mediante la construcción de una red de ferrocarriles estratégicos. Pero los ferrocarriles implican la creación de una industria capitalista y revolucionan la agricultura primitiva. Por una parte, los productos agrícolas de las regiones más apartadas del país entran en contacto directo con el mercado mundial. Por otra, no se puede construir y explotar una amplia red ferroviaria sin disponer de una industria nacional capaz de suministrar rieles, locomotoras, vagones, etc. Pero es imposible crear una rama de la gran industria sin poner en marcha a la vez todo el sistema.
La industria textil, de tipo relativamente moderno, que ya había arraigado en las provincias de Moscú y de Vladimir, así como en el territorio del Báltico, recibió un nuevo impulso. Siguió a la construcción de ferrocarriles y fábricas, la ampliación de los bancos y la fundación de otros nuevos. El que los campesinos se vieran libres de la servidumbre engendraba la libertad de desplazamiento. Cabía esperar que una parte considerable de esos campesinos se viese libre también de toda posesión de tierras. Así, en un breve periodo se colocaron en Rusia las bases del modo de producción capitalista. Pero, al propio tiempo, se dio con el hacha en las raíces de la comunidad campesina rusa. El atraso industrial pues va unido al atraso social y también al político. Vamos, en su conjunto y de manera internacional, bueno, pues Rusia se veía, pues digamos, lo más reaccionario, ¿no? de todo el continente. Las primeras formas de lucha del proletariado, pues claro, también se desarrollan por esta época, que es la década de los 60 y de los 70. Principalmente el proletariado ruso peleaba por la abolición del sistema de multas impuestos en las fábricas y las minas. Peleaba también en contra de los abusos a la hora de la liquidación de sus salarios y por no permitir que su salario bajase. Durante las décadas de los 60 y los 70 del siglo XIX, pues las luchas normalmente se solían dar de forma aislada, ¿no? Pues se daba en un centro de trabajo, se daba en otro, o se daba en otro, pero vamos, de forma separada. Con el paso del tiempo, los obreros empiezan a ser conscientes de la necesidad de organizarse pues, a un nivel mayor. Y la primera organización de obreros rusa fue fundada en 1875 en la ciudad de Odessa, que se llamaba la Unión de Obreros del Sur. Esta se mantendrá con vida durante poco tiempo, durante 8 o 9 meses, pues, ya que al final termina siendo aplastada por el gobierno zarista. En 1878, unos años más tarde, pues se constituye en San Petersburgo la Unión de Obreros del Norte y su destino fue el mismo que su homónima del sur. También fue aplastada por el gobierno zarista. En la década de los 80 del siglo XIX, en Rusia, la forma principal de lucha del proletariado pues seguían siendo las huelgas, las cuales aumentaron en número, ya que durante 5 años, de los que van del 1881 a 1886, se produjeron más de 48 huelgas. Eso, claro, ya si lo comparamos con otras naciones de Europa, Estados-naciones de Europa, pues vemos que bueno, que tampoco eran muchas huelgas para un territorio tan vasto y con tantos habitantes. Estas 48 huelgas pues contaron con un total de unos 80.000 huelguistas, que bueno, es una cifra nada desdeñable, pero bueno, que a proporción a lo que era el Imperio Ruso, pues nos parece poco. En 1876 se lleva a cabo en una plaza de San Petersburgo la primera manifestación de estudiantes socialistas bajo la insignia de la bandera roja. El primer grupo puramente marxista de Rusia se crea en 1883, con el nombre de Emancipación del Trabajo. Y está organizado por Jorge Plejano, que bueno, que aún está, en ese momento estaba en el exilio en la ciudad suiza de Ginebra. En 1898 se funda el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, con la participación de las uniones de lucha, eh, las de Petersburgo, Moscú, Kiev, Ekaterínoslao y el BAN, que son los socialdemócratas judíos que estaban por el Imperio Ruso.
Eh, También, bueno, surgen focos de organizaciones socialistas en Polonia, en Minsk, en Lituania y en Letonia. En el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata se produce la fracción interna del partido entre bolcheviques y mencheviques. Bueno, porque los mencheviques no confluyen con la manera que piensa Lenin de cómo se debe organizar un partido. Eh, por hablar un poco así de cómo se va conformando el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, eh, pues bueno, tenemos que hablar primero del mencionado Grupo de Emancipación del Trabajo, un grupo donde está Jorge Prejano, donde está Vera Zasuli, donde está Selrod, Deutsch, Ignatov, bueno, todos ellos exiliados rusos en Suiza. Es una gente que rompe con lo que se conoce como populismo, el populismo ruso, y lo hace en 1883. Este grupo, que es un poco lo que hizo, bueno, pues tradujo al ruso varias obras de Marx y Lenin, como fueron el Manifiesto del Partido Comunista, Trabajo, Salario de Capital, del socialismo utópico al socialismo científico, y bueno, y otras que se imprimían en el extranjero y bueno, y se intentaban que entraran para su lectura en Rusia de forma clandestina. Bueno, como aquí se ve también, la literatura socialista en Rusia, traducida, pues llega algo tarde. No voy a decir que el marxismo no se conociera del todo en Rusia, se tenía que conocer, sobre todo, más que por afinidad, por confrontación, ya desde Bakunin, ya desde todo lo que, bueno, todo lo que, no vamos a entrar en eso, todo lo que habla de los eslavos, bueno, etcétera, etcétera. Pero vamos, sí, que las obras entran incluso más tarde que en lugares como España, ¿no? Eh, Luego, por otro lado, claro, tenemos las uniones de lucha, que las podemos llamar que fueron las primitivas organizaciones de los socialdemócratas en Rusia. Y vamos, y estas no pasaban de tener una actividad local. Se llamaban uniones porque aún así, aún a ser organizaciones de carácter local, bueno, pues unían a distintos pequeños grupos que se habían formado antes y que aún así estaban también separados, ¿no? Todo eso, o sea, el cuadro que nos hace es que la socialdemocracia, bueno, pues tiene, tiene un proceso de unificación, ¿no? Que más o menos que dura eh, unos 10 años así, ¿no? Vamos a ponerle. Bien. Vamos a entrar un poco ya a 1905. Lo que hay que decir, claro, o sea, toda esta introducción, o sea, para ver lo que tiene también que ver el Partido Socialdemócrata con toda esta revolución, pues bueno, decir que era un partido joven, era un partido que ya por la época ya estaba dividido y, y bueno, no tenía mucho recorrido y tampoco tenía mucha implantación entre digamos, las masas de los trabajadores. Cosa que poco a poco, bueno, pues poco a poco la influencia del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, pues irá siendo más grande. La situación que nos encontramos para 1905 hasta que ya aparece la violencia armada en octubre de ese mismo año,
Bueno, en realidad no aparece en octubre, aparece ya desde, desde enero, ¿no? De 1905, pero bueno, ya en octubre es como otra fase, ¿no? De la revolución que la consideramos como aparte. Eh, Podemos decir que, bueno, que las causas que llevaron la jornada de 1905, pues son varias, ¿no? O sea, se mezclan varios problemas. Uno es la situación precaria de la clase obrera, otro es el carácter del régimen político autocrático, eh, que iremos viendo según vemos los acontecimientos. Y bueno, también un campesinado en general bastante pobre, ¿no? Y claro, y a todo ello se le une ya pues lo que es la guerra ruso-japonesa de 1904-1905. Una guerra a la que la clase obrera en general pues se opuso. Bueno, sobre la guerra ruso-japonesa, pues la vamos a tratar en un primer momento, pues desde su principio hasta el final. Porque llegado un momento, pues esta se entrelaza, ¿no? Con lo que es la revolución de 1905. En enero de 1904, sin declaración previa de guerra, el Japón ataca inesperadamente la fortaleza rusa de Port Arthur. Eh, con este ataque inflige duras pérdidas a la flota rusa, la que guarnecía a este puerto. Y bueno, aunque no lo consiguen tomar en este primer envite, pues bueno, se quedará esta zona ya amenazada ya pues, casi durante toda la guerra. Digamos que en torno a Port Arthur se van a dar los combates más importantes de toda esta guerra. Eh, Bien, bueno, he dicho o sea, es verdad que Japón atacó inesperadamente a los rusos, porque no se lo esperaban, pero bueno, hay que decir que entre Rusia y Japón, pues había ahí una disputa geoestratégica, y sobre todo era por la zona de Manchuria, la península de Corea, y bueno, y alguna serie de islas del Pacífico, ¿no? Cercanas tanto al Japón como a la península de Corea. Eh, la guerra, pues es bastante desastrosa, ¿no? Si, si hacemos un repaso así por las mayores batallas de esta guerra, pues vemos que casi todas se van saldando con victorias japonesas. Como hemos dicho, el primer envite de Port Arthur, pues bueno, los rusos consiguen mantener en su poder el puerto fortaleza, ¿no? Eh, Poco después eh, se produce la batalla naval de Chemulpo, ganan los japoneses, consiguen desembarcar el 9 de febrero en Chemulpo y bueno, ya para el 5 de marzo ya se encuentran en Pyongyang. Un mes después, para el 4 de abril, pues habían conseguido avanzar hasta Anju y de ahí siguieron con el avance hasta el río Yalu, rechazando una y otra vez pues, a las tropas rusas y obligándolas a replegarse. Como si así fue en la batalla de Nansan o la batalla de Telisú o la batalla del Paso Motien o, o la batalla de Tasichao, en la batalla de Simuchen y bueno, etcétera, etcétera. Son todas los japoneses,
A partir del desembarco de Chemulco, el avance hacia el río Yalu, bueno, pues sigue infringiendo derrota tras derrota al ejército, al ejército ruso. Eh, en general, en todas estas batallas las tropas se quejaron de que tenían pocas municiones. Y una anécdota es que, bueno, cuando los soldados de a pie esperaban municiones para seguir combatiendo, los trenes, en vez de llevar municiones, pues fueron cargados de iconos o representaciones religiosas, ¿no? Típicas de la, de la Iglesia Ortodoxa. Y bueno, entre los soldados se podían escuchar cosas como de los japoneses nos tiran balas, nosotros les atacamos con iconos. La cosa se hacía mucho más escandalosa cuando en muchas ocasiones, en vez de evacuarse a los heridos, para Rusia, los trenes especiales transportaban a retaguardia objetos que habían sido robados por diferentes generales zaristas. Bueno, pues toda esta guerra fue siendo un gran desastre y bueno, ya culminándose aún más el desastre, pues un hecho importante es que a principios de enero de 1905 termina cayendo la base militar de Port Arthur, ¿no? Que, que el llamado la segunda batalla de Port Arthur, pues se corresponde, vamos, yo que sé, con el sitio y continuo ataque a las posiciones rusas que se llevan a cabo desde el 19 de agosto de 1904 y que culminan en enero de 1905. En este punto, o sea, justo más o menos como con la caída de Port Arthur, va a ser el pistoletazo de salida de lo que entendemos como es todo el proceso revolucionario de 1905 y parte de 1906. Es decir, a partir de la caída de Port Arthur va a coincidir la guerra ruso-japonesa hasta la, hasta la capitulación de Rusia, pues compartiendo tiempo y espacio con la Revolución Rusa de 1905. Eh, Se siguen, después de la caída de Port Arthur, pues bueno, los rusos intentan realizar una contraofensiva, intentan salvar un poco la situación, pero bueno, las siguientes dos batallas también terminan siendo derrotas rusas. Si bien la batalla de Liaoyang eh, tiene un resultado que en el propio campo de batalla, o sea, tampoco se puede considerar una derrota rusa, pero bueno, el hecho es que al final las tropas rusas son las que se terminan retirando. Lo mismo pasa un poco con la batalla del río Sajo, ya para octubre de 1904. Lo que queda de guerra ya en 1905, pues, pues nada, es el intento ofensivo de los rusos que se cristaliza en lo que es la batalla de Sandepú, que se da el 26 y 27 de enero de 1905. Y bueno, y ya lo que son las últimas dos grandes derrotas rusas, que se corresponden con la batalla de Mukden y con la batalla naval
de Tsushima, que era como la última esperanza, ¿no? Que tenían de darle la vuelta a la guerra los rusos. Eh, claro, la caída de la base naval de Port Arthur supuso, o sea, según calculaban los propios rusos, pues supuso una pérdida monetaria de unos 300 millones de rublos. Y bueno, y las pérdidas personales de la Armada serían de unos 10.000 hombres. Los japoneses en esta batalla, o sea, tuvieron como unas 60.000 bajas. En toda la guerra, pues en realidad tendrán muchas más bajas los japoneses, ¿no? Sí, muchas lo contabilizan como 47.000 muertos en combate y otros 21.000 muertos por enfermedad por parte japonesa. Sin embargo, por la parte rusa hablarán de 28.000 muertos en combate y 9.300 por enfermedad. Las fuerzas de combate enfrentadas pues más o menos serán iguales. Hay algunos autores que hablan de unos 300.000 efectivos por parte del ejército imperial ruso contra otros 300.000 efectivos del ejército imperial japonés. Aunque muchos autores pues hablan de que los rusos llevaron a más gente y dicen que podían llegar las tropas rusas que estuvieron implicadas en estos combates de esta guerra en medio millón de efectivos. Bueno, ya la última gran estocada que da el imperio japonés es en tierra, antes de la batalla naval de Tsushima, pues se dio en la batalla de Mukden, en lo que hoy sería China. Esta batalla comenzó el 23 de febrero de 1905 y bueno, el ejército zarista, que llegó a contar casi con unos 300.000 hombres, igual más o menos que las tropas japonesas para esta batalla, pues tuvo un gran descalabro. Eh, las bajas entre muertos, heridos y desaparecidos pues están alrededor de las 80.000. Los japoneses también tuvieron muchas bajas, entre muertos y heridos unas 70.000. Pero bueno, eh, además de las bajas por muertos y heridos, las tropas zaristas pues tuvieron unos 50.000 prisioneros. Así más o menos el ejército terrestre en el teatro de operaciones, bueno, pues quedó casi deshecho. Luego ya, pues poco después sobreviene la derrota total. Y, y bueno, y se produce el hundimiento en el estrecho de Tsushima de la escuadra rusa, que había sido enviada desde el Báltico y bueno, y como hemos dicho, en ella pues tenía, tenía depositada todas las esperanzas de victoria el, el ejército ruso. Vamos, llegó tarde porque esta flota enviada del Báltico, su misión era ir en socorro de Port Arthur. Que, bueno, hago un inciso. Los nombres de Mudden, Port Arthur, Chemulpo, pues son. O sea, Chemulpo creo que es Ijeon de Corea. Port Arthur hoy día se llama Lusunkou. Mudden también tiene otro nombre. Son ciudades chinas en los dos casos últimos que he comentado. Y en el primero, en el de Chemulco, coreana, que bueno, eso, que estoy utilizando los nombres con los que
con los nombres que tenía cuando estaba la ocupación del Imperio Ruso. Bien, en Port Arthur pues se desarrolla una batalla que digamos va a durar un par de días y bueno, ya si el ejército de tierra se deshizo, pues la última esperanza naval que tenían los rusos de haber concentrado un buen número de buques de guerra y bueno, era su gran baza. Bueno, pues con la derrota queda también deshecho. El día 27 de mayo de 1905, la flota rusa pierde 4 acorazados. El, el Kniaz Suvarov, el Alejandro III, el Osliavia y el Borodino. También pierde 2 cruceros auxiliares, Rusa y Ural, y un buque taller, el acorazado Orel, el Sisois Veliki, el Navarin y el Nicolás I, y los cruceros acorazados Nakimov, Vladimir, Monomakh y Dmitry Dovsky fueron seriamente dañados en este primer día. Tras el combate nocturno, el Sisoi Veliki, el Navarin, el Nakimov y el Vladimir Monomakh pues también serán unidos en estos combates nocturnos. El día 28 la flota se rinde ante los japoneses con un saldo total de 6 acorazados hundidos y 2 apresados, 4 cruceros hundidos, 3 desarmados y 1 naufragado, un guardacostas hundido y otro apresado, y otro que había naufragado, 4 barcos auxiliares hundidos, 4 destructores hundidos y un destructor apresado y otro naufragado, más uno que será desarmado en Shanghái. Lenin escribirá sobre los episodios finales de esta guerra ruso-japonesa. Y bueno, en medio de lo que es la revolución de 1905, pues escribe en un artículo que se llama La caída de Port Arthur, que se puede encontrar en las obras completas de Lenin, de la editorial Cal, de 1976 en Madrid, en el tomo 8, pues se puede leer lo que supuso para Lenin pues toda esta derrota, ¿no? Y dice, y el proletariado con conciencia de clase, enemigo implacable de la guerra, de esa inevitable e inseparable secuela de toda dominación de clase en general, no puede pasar por alto la misión revolucionaria que la burguesía japonesa está realizando mediante los duros golpes asestados a la autocracia rusa. El proletariado mantiene una actitud hostil frente a toda burguesía y a todas las formas y manifestaciones del régimen burgués, pero esta hostilidad no lo releva del deber de distinguir entre los representantes históricamente progresistas de la burguesía y sus representantes revolucionarios. En definitiva, para Lenin, pues todos estos acontecimientos ayudaban al progreso de la revolución democrático burguesa. Y aquí mostraba ya pues no sé, cómo se aplican las tesis del derrotismo revolucionario, que luego, bueno, saldrán a colación con la llegada de la Primera Guerra Mundial. Bueno, una vez visto, hay que ver todo esto de la guerra ruso-japonesa, pues para ver un poco las dimensiones de esta guerra. O sea, esta guerra no fue una guerrita. Esta guerra tuvo muchos costes, tanto políticos como humanos, como económicos, y bueno, es como la primera guerra seria
de principios del siglo XX, o sea, de la primera guerra realmente grande y seria del siglo XX, ¿por qué no decirlo que no? Prueba de ello, entre otras cosas, bueno, pues serán las grandes batallas, ¿no? Como la de Murden, que hemos hablado, y sobre todo las grandes batallas navales como la de Tsushima, que bueno, por la época, pues claro, fue considerado como la gran batalla del siglo XX, aunque luego en el siglo XX, en el Teatro de Operaciones del Pacífico, bueno, pues se darán grandes batallas navales. Pero bueno, esta batalla sorprendió mucho porque, porque vamos, en la época inmediata pues, no se había visto otra cosa igual a la batalla de Trafalgar. Y vamos, tras la batalla de Trafalgar, unos 100 años después, pues, no sé, volví a ver como otra gran batalla digamos, digna de ser atendida por todo el mundo. Y bueno, dejando la guerra ruso-japonesa aparte, de la cual, bueno, hablaremos algún poquillo más adelante, porque tendrá que ver con algo que estemos explicando, pues nos vamos a meter un poco en lo que es la revolución de 1905. Si buscamos algunos antecedentes próximos a los episodios revolucionarios de 1905, antecedentes de lucha, y bueno, pues esto los podemos encontrar en la huelga de Bakú y Tiflis. Bakú, capital hoy día de Azerbaiyán, y Tiflis o Tbilisi, pues ciudad georgiana. Eh, en Bakú, la huelga fue dirigida por un comité bolchevique de la ciudad y se saldó con una victoria parcial de los obreros que trabajaban en el sector del petróleo, consiguiendo por primera vez en todo el imperio ruso que, bueno, se consiguió que se hiciera un convenio colectivo, ¿no? Entre obreros y patronos. Para, para José Stalin, esta huelga, pues, para él, es su opinión, pues era el pistoletazo de salida de los episodios revolucionarios. Además de considerar esta huelga el foco revolucionario que iba a expandir su espíritu de lucha. Bueno, un poco optimista, ¿no? Para con su trabajo, para lo que a él le tocaba, todo este movimiento subversivo en el Cáucaso. Eh, eh, También como antecedente, ¿no? Y como antecedente de luego lo que serán, o lo que son hoy día los famosos sucesos del acorazado de Potenkin, entre otras cosas, por haber sido estos sucesos inmortalizados en una película por Sergei Eisenstein, película que tiene el mismo nombre y, bueno, una película muy famosa y que tiene mucho prestigio incluso dentro de los círculos, digamos, que estudian y, y se mueven en el mundo del cine, ¿no? Eh, bueno, pues como antecedente a lo que ocurrió en el Potenkin, pues por ejemplo tenemos que en esa misma flota, en la de Mar Negro, pues se da una sublevación en Sebastopol los días 3 y 4 de noviembre de 1904. Los soldados que no tenían una reivindicación política clara protestaban por el trato que obtenían de los oficiales, que les prohibían salir al patio sin un permiso especial. La revuelta se saldó con el ataque de los marineros contra los cuarteles de la flota, el edificio del Tribunal Militar Marítimo. Además fueron atacadas las casas de los oficiales. Para apaciguar la revuelta, el acorazado Pameat Mercuria disparó algunos cañonazos. Al final, 36 soldados fueron juzgados en el Tribunal de Sebastopol, siendo condenados a trabajos forzados o a batallones disciplinarios. Bueno, el pistoletazo de salida de la revolución de 1905,
pues tienen sobre todo que ver con la jornada del 9 de enero. 9 de enero estamos hablando de calendario juliano, no de gregoriano. O sea, utilizamos el 9 de enero porque coincide con el domingo y bueno, y porque estas jornadas pasarán a la historia como el Domingo Sangriento. Bien, pues empezamos a explicar un poco. Tras el despido de 4 obreros, precedido de una lucha moderada por la mejora de las condiciones laborales de la fábrica Putilov de San Petersburgo, el 3 de enero de 1905 se desató una nueva huelga llevada a cabo por los obreros de esta misma fábrica, en la que se vieron involucrados unos 12.000 de ellos, y que pronto arrastrarían tras de sí que se sumasen a la huelga pues otras fábricas y empresas de la misma ciudad, de San Petersburgo. Este movimiento huelguístico empezó a ser duramente reprimido por la policía zarista. En pocos días, bueno, pues iban a desatar la jornada del 9 de enero. Que será el punto de salida de los combates callejeros. Bueno, el día 4 de enero, pues como hemos dicho, otras fábricas se unen, ¿no? Y la huelga se expande por la ciudad. El día 5 se cesa el trabajo en una de las fábricas más grandes de San Petersburgo, que es la Semianikov. El día 6 es como un día de tregua porque es un día de fiesta. No sé si estarían celebrando, no sé, el Día de Reyes o algo así. El 7, la huelga de las fábricas en San Petersburgo, pues es ya casi general. Al día 8, bueno, el movimiento huelguístico se extiende por otros sectores y no se llegan ni a publicar los diarios, los periódicos. El movimiento obrero organizado de San Petersburgo, pues en realidad, o sea, quien más lo controlaba, pues era el cura Agapón. El cura Agapón y sus ayudantes pues dirigían la Asociación de los Obreros Fabriles Rusos, que llegaron a tener 11 secciones repartidas por todos los barrios por todos los barrios de la ciudad. Bueno, sobre el tipo de organizaciones que eran estas o que del tipo de Gapón, claro, porque el cura Gapón, o sea, de hecho, trabajaba para la policía secreta zarista, para la famosa Okrana. Y bueno, y su labor con estas secciones obreras, pues en realidad era de movilizar la lucha revolucionaria de los obreros. A todo este tipo de organizaciones, pues bueno, se las venía denominando como zubatovistas. Zubatovista, pues en honor al apellido de un policía ruso. Y bueno, es que este policía ruso pues, se va a inventar una forma de hacer, digamos, la contrarrevolución, ¿no? Y bueno, y esta consistía en mantener organizaciones legales de obreros reivindicativas, pero afectas al régimen. Zubatov, de joven, fue expulsado del liceo por actividades antigubernamentales y no habiendo podido introducirse en ninguna organización revolucionaria, dio otro empleo a sus facultades, haciéndose policía, profesión en la que hizo rápidamente una brillante carrera. A los 25 años era jefe de la Dirección de Seguridad de Moscú y cuando se creó la sección especial le confiaron la dirección de esta. Revolucionó los métodos de acción caducos y rudimentarios de la vieja policía zarista. Fue quien introdujo el empleo sistemático y en gran escala de agentes provocadores en las organizaciones revolucionarias. Pero quería llegar más lejos y hacer algo más grande. Abrigaba la ambición de separar completamente a los obreros de los revolucionarios, utilizando, para suplantarlos, la misma táctica que estos empleaban para atraer a los trabajadores a su causa. El éxito obtenido por la propaganda de los economistas fue sin duda el que le sugirió esa idea. Debió pensar que los obreros podían ser desviados de las reivindicaciones políticas satisfaciendo sus reivindicaciones económicas, concediéndoles la jornada de 8 horas y dándoles salarios más elevados.
Por iniciativa suya, se crearon en la fábrica grupos de obreros que se reunían para examinar, bajo la dirección de sus agentes, la manera de mejorar su situación. Esos grupos cobraron importancia y empezaron incluso a discutir con los patronos. A veces sucedía que, al no haber un acuerdo, decretaban la huelga. Entonces se presenciaba un curioso espectáculo. Un enviado del departamento de la policía se presentaba en la dirección de la fábrica y exigía que se diera satisfacción a los huelguistas. O bien, cuando el patrono de una fábrica en huelga se dirigía a la policía para que le enviara agentes que hicieran entrar en razón a sus obreros, se le negaban. Los industriales descontentos se quejaban al servicio de inspección del trabajo, colocado bajo las órdenes del ministro de Hacienda, que intervenía entonces ante su colega del Interior, para moderar el ardor de los zubatovistas. Pero estos, válidos de la protección de su jefe, volvían a las andadas con más ganas. Zubatov enfiló, pues, su mira sobre Gapón, que también trabajaba por los derechos económicos de los obreros. Quería ponerlo en contacto con sus agentes, que se proponían crear en San Petersburgo una organización zubatovista similar a la que había creado en Moscú. Gapón prefirió actuar por su propia cuenta y reunió en la primavera de 1903 un pequeño grupo de obreros. Poco después, Zubatov, que no se había entendido con el nuevo ministro del Interior, Plebe, tuvo que dimitir, pero muchos zubatovistas se unieron a Gapón en el caso de San Petersburgo. Bueno, pues para hacerse una idea de lo que propugnaban las asociaciones obreras dirigidas por Gapón, pues bueno, pues se decían cosas así, textualmente. Decía: trabajadores, podéis mejorar vuestra situación aplicando metódicamente y dentro de las formas legales las directivas de las secciones sindicales, y para ello no es necesaria vuestra participación en la política. Ocupaos de vuestros intereses personales concretos, inmediatos, y muy pronto tendréis una existencia más feliz. Los partidos y las luchas políticas, las recetas propuestas por los malos pastores, los socialistas y revolucionarios, no os conducirán a nada bueno. Atended vuestros intereses económicos inmediatos y por esta vía legal obtendréis vuestro mejoramiento. El gobierno os sostendrá. Claro, por contra, el trabajo de los bolcheviques en las fábricas se debía hacer de manera clandestina, ya que, claro, todas estas organizaciones de tipo zubatovista, como hemos referido antes, pues hacían bueno, que en el momento a lo mejor que se detectaran miembros socialdemócratas en alguna asamblea obrera, pues bueno, pues que estos fueran expulsados. Y muchas veces para entrar en contacto con los obreros en las asambleas, pues bueno, los tenían que hacer, lo tenían que hacer de manera de que, bueno, de que no se identificaran como ya ni como bolcheviques, sino, o sea, ya como socialdemócratas. A pesar de todas estas dificultades, pues los bolcheviques pues, llegaron a influir algo sobre los obreros. Bueno, pues seguimos. Ante todo este movimiento huelguístico desatado en San Petersburgo a principios de enero de 1905, pues Gapón prepara una manifestación para el 9 de enero en San Petersburgo para pedir alzar mejoras. El manifiesto con el que se convoca esta gran manifestación, ¿no? Pues dice algo así, dice: Señor, nosotros trabajadores de San Petersburgo, nuestras mujeres, nuestros hijos y nuestros padres, viejos sin recursos, venimos, oh zar, para solicitarte justicia y protección, reducidos a la mendicidad, oprimidos, aplastados bajo el peso de un trabajo extenuador, abrumados de ultraje. No somos considerados como seres humanos, sino tratados como esclavos que deben sufrir en silencio su triste condición, que pacientemente hemos soportado. He aquí que ahora se nos precipita al abismo de la arbitrariedad y la ignorancia. Se nos asfixia bajo el peso del despotismo y de un tratamiento contrario a toda ley humana.
Nuestras fuerzas se agotan, oh zar. Vale más la muerte que la prolongación de nuestros intolerables sufrimientos. Por eso hemos abandonado el trabajo y no lo reanudaremos, hasta que no se hayan aceptado nuestras justas demandas, que se reducen a bien poco, pero que sin ello nuestra vida no es sino un infierno de eterna tortura. En nuestro primer requerimiento solicitábamos a nuestros patronos que tuvieran a bien interiorizarse de nuestras necesidades, y lo han rechazado. Hasta el derecho de discutirlas nos ha sido negado, sobre pretexto de que la ley no nos lo reconoce. La demanda de 8 horas de jornada también fue tachada de ilegal, así como la fijación de salario de común acuerdo. El arbitraje, en caso de discrepancia con la administración de la fábrica, la elevación del salario a un rublo diario para los operarios de ambos sexos y la supresión de horas suplementarias, un mejoramiento del estado de los talleres para que el trabajo no entrañe la muerte a consecuencia de corrientes de aire, de nieve y de lluvia, mayor atención a quienes caen enfermos y además que las órdenes no sean impartidas con acompañamiento de injuria. Todas estas reivindicaciones han sido rechazadas por ilegales. El solo hecho de haberlas formulado ha sido interpretado como un crimen. El deseo de mejorar nuestra condición es considerado por nuestros patronos como una insolencia. Claro, no se trataba de una manifestación revolucionaria, se trataba de una manifestación conciliadora entre la monarquía y el pueblo, en medio de una situación que hacía irreconciliable el zarismo con los trabajadores. Esto parece aún las prácticas, poco, no sé, esto me recuerda un poco a revoluciones de la Edad Media, o bueno, más que revoluciones, no, eran como revueltas en las que, no sé, por ejemplo, en el caso de los irmandiños en Galicia o tal, eh, son, digamos, rebeliones que se dan no cuestionando el orden jerárquico de la feudalidad, ¿no? No sé, ¿cómo decirlo? Eh, no se quiere romper con la estructura feudal. No se cuestiona el hecho de que tenga que haber un conde o que tenga que haber un marqués o el que tenga que haber, bueno, en definitiva, un señor feudal. Lo que se cuestiona es que ese señor feudal, pues yo qué sé, pues cometa abusos, ¿no? Y si comete abusos, pues nada, pues si hay que echarlo, se le corta la cabeza, se le quema, etcétera, etcétera. Pero no, lo que no se cuestiona es la institución, ¿no? No me salía bien la palabra. Eh, Bien, a la manifestación del 9 parece que se presentan unos 140.000 obreros, mujeres, niños y abuelos, y bueno, y van en marcha pues hacia el Palacio de Invierno, que era la residencia del zar de toda la Rusia. Y bueno, pues esta manifestación, bueno, pues los trabajadores se presentan desarmados y bueno, y llevan consigo pues incluso retratos del propio zar, estandartes de cofradías religiosas y bueno, y van gritando consignas obreras mezcladas con cantos religiosos. La reacción del ejército zarista ante la manifestación, pues, pues estaba ya planeada. O sea, y lo que iban a hacer una verdadera operación militar dentro de la capital del reino. Bueno, el ejército estaría rabiando por la pérdida reciente de Port Arthur y bueno, y parece ser que lo pagó bastante con estos trabajadores. La operación contra la manifestación iba a ser llevada a cabo por los militares y vamos, las autoridades civiles fueron apartadas del plan. Toda esta operación, sumando máximo, bueno, pues estuvo en la persona del zar Nicolás II. Que a su vez bueno, pues deja el mando de la operación al gran duque Vladimir, que era su tío.
Y bueno, el gran duque Vladimir lo que hace es recibir la manifestación a tiros, ya que este ordena que dispararan contra la multitud. Esta jornada pues se salda con unos 1000 muertos y unos 2000 heridos. Eh, bueno, estos son cifras también aproximadas, ya que bueno, las propias autoridades zaristas de la época hablaban de 96 muertos y 330 heridos. Y bueno, y en su contra, pues los periodistas de la época pues hablaban que entre muertos y heridos pues había habido unas 4600 personas. Eh, claro, toda esta tragedia va a ser conocida como Domingo Sangriento y bueno, y lejos digamos que esto tenía un sentido de escarmiento para los obreros y para apaciguar su lucha y tal, y bueno, y lejos de conseguir lo que se perseguía, pues esto parece que se convierte en contra y los trabajadores, pues, digamos que reactúan la lucha con más ganas. El plan del gran duque Vladimir consistía en no dejar pasar a la gran masa obrera procedente de los súbditos al centro de la capital del imperio. Para ello dejó correr el rumor entre las tropas vamos, que la intención de los manifestantes consistía en asesinar al zar y destruir el Palacio de Invierno también. Para ello, pues despliega las tropas en las grandes avenidas y puentes que daban paso a la población hacia el Palacio de Invierno. Los puntos básicos eran las plazas adyacentes a los puentes de Troitsky, Samsonivsky, Nikolajivsky y del Palacio. Las calles que comunican los barrios obreros con el centro de la ciudad, que son la Puerta de Narva, la carretera de Selburg y la avenida Nevsky. Y como último baluarte de todo, ¿no? Pues se tenía la propia plaza del Palacio de Invierno. Hasta la cual, y pese a todo el despliegue de todas estas tropas, pues algunos destacamentos de obreros pues llegan a alcanzar la propia la propia plaza del Palacio de Invierno. Una fotografía de la época. Eh, hay que reparar en una cosa, en que, vamos, el hecho de que esta fuera una manifestación permitida y que las autoridades militares supieran de antemano el itinerario que este iba a hacer, pues ya eso ya concedía una gran ventaja táctica a los militares, ¿no? A la hora de actuar. O sea, ellos sabían, no sé, el enemigo que se habían fijado, sabían perfectamente pues, por dónde, entre comillas, iba a atacar, ¿no? Ya que, bueno, ya que se consideraba que iba a ser un ataque, ¿no? Contra el zar y contra el Palacio de Invierno. Eh, el gran duque Vladimir, pues nombra como comandante de operaciones del ejército al general príncipe Basilchikov, que dividió la capital en sectores que asignó a cada uno de sus oficiales. El cuartel general de operaciones se encontraba en la isla Vasilievsky, que era el centro neurálgico de operaciones y el centro de información. Y vamos, que con todo ello, al fin y al cabo, como hemos comentado antes, pues esto lo único que fue es desatar más la violencia en las calles. Eh, ese mismo día 9 de enero y ya hacia la noche, pues empiezan a construir barricadas en algunos barrios de San Petersburgo. Y vamos, y durante todo enero el volumen de huelguistas va a alcanzar la cifra de 440.000 obreros en huelga. Digamos que casi tanto el número de obreros era casi igual como tantos soldados habían movilizado, o bueno, se están movilizando, se habían movilizado y bueno, y hasta que acaba la guerra se movilizan, ¿no? Del ejército imperial ruso en la guerra ruso-japonesa. Eh, hay que atender que en un solo mes se pusieron en huelga más obreros que en los 10 años anteriores juntos.
la cosa se complicaba mucho al zar. Bueno, ante todo esto, bueno, el cura Gapón, pues no sé, se vio utilizado de tal manera que empezó a arremeter contra el gobierno de zar. Si bien, claro, el cura Gapón no se esperaba esa matanza tampoco, ¿no? Eh, y bueno, y al presenciar toda esa matanza, pues le haría hacerse muy radical en contra del gobierno zarista, ¿no? Años más tarde, Gapón, claro, Cecilia Ginebra, y ahí tiene contacto con Lenin. Se cuenta que Lenin pues, le prestó algunos libros marxistas y publicó y le publica a Gapón una carta en el periódico Socialdemócrata, ¿no? que están editando en Ginebra. Y bueno, en esta carta es curioso porque el cura Gapón pues se dispone a alentar la lucha armada, ¿no? contra el zarismo, ¿no? En esa carta, pues literalmente se dice, los partidos deben movilizar todas sus fuerzas, bombas y dinamita, terrorismo individual o colectivo, todo lo que pueda contribuir a la caída del zarismo debe ser empleado. Finalidades inmediatas, abolición de la monarquía, gobierno revolucionario provisional, que proclame inmediatamente la amnistía general y convoque una asamblea constituyente sobre la base del sufragio universal y directo. Bueno, en esa época, vamos, no sabemos muy bien si se conocía la actividad policial de Gapón. Lo que, bueno, posteriormente, digamos que un social revolucionario moverá las fichas, un social revolucionario llamado Rosenberg, pues moverá las fichas para apresar y ejecutarle. Pues acusado de que estuvo, vamos, se descubre y es una realidad, termina siendo descubierto que, que trabajó para la policía secreta rusa llamada la Orrana. Le terminan colgando. Bien, ahora entramos, o sea, ¿qué es lo que pasa después del Domingo Sangriento, de la jornada del 9 de enero? Pues bueno, esa misma noche pues ya se organizan las primeras barricadas en la carretera de Sisselburg, en la Puerta de Narva, en el puente Troitsky, en los jardines de Alejandro y en los parques de la avenida Nevsky, donde hubo encuentros armados al igual que en la cercanía del Palacio Anichkov. En las barricadas ondeaba la bandera roja y solían estar protegidas por alambradas. Y desde las propias casas se lanzaban piedras y se cometían también disparos. Se producían expropiaciones de armas a los miembros de la policía y también, bueno, pues entre otras cosas se saltó la fábrica de armas de Sof, el suministro de gas y de electricidad pues, fue cortado. Y bueno, una acción audaz fue la que se llevó a cabo sobre la isla Vasilievsky, que era, digamos, el centro de mando y el centro de información de los militares. Y allí fueron los obreros y, bueno, cortaron la línea de telégrafos y además derribaron hasta los postes que la sustentaban. La comisaría de policía fue tomada por asalto y destrozada. Y bueno, por la contra, pues las tropas zaristas se dedicarían a levantar todas esas barricadas, ¿no? que hemos comentado que se hicieron. Y vamos, ellos iban al asalto y a bayoneta calada. Esa misma noche, bueno, pues consiguieron levantar muchas barricadas que nuevamente fueron montadas y bueno, y nuevamente pues fueron otra vez levantadas por parte de las tropas imperiales. Eh, también, bueno, actuaron bastante en estos primeros combates las patrullas de la caballería cosaca, que, bueno, por escuadrones iban recorriendo las calles en busca de donde pudiera haber focos de resistencia.
El gobierno ordena cerrar las armerías y las armas se empiezan a depositar en sótanos para evitar que digamos, los trabajadores hagan acopio de ellas. Para el 10 de enero, pues los obreros se levantan en Colpino. Colpino está muy cerca de San Petersburgo. Y bueno, y estos ocupan el arsenal de Siestroresk. De esta localidad salen unos 20 o 30 mil hombres hacia Trascoy y Cielo. Pero en el camino pues, son cortados por un regimiento de infantería y una batería de artillería de campaña. Estos salen a su encuentro y desde Trascoyeselo para interceptarlos por el camino y bueno, en los combates se producen varios muertos y heridos y, y las tropas gubernamentales pues consiguen dispersar y hacer retroceder a los obreros. Aunque estos, antes de retroceder, pues consiguen destrozar la línea de ferrocarril cortando la circulación de este. En general, por todas partes los obreros hacen acopio de armas cortas, de revólveres. Y bueno, incluso se empiezan a forjar armas en los talleres y se hacen muchos tipos de explosivos rudimentarios o de tipo casero. Claro, esto todo pues llega también a Moscú, ¿no? Y en Moscú pues son unos 10.000 obreros, pues en esta época pues ya se encuentran en huelga. Para el día 11 pues se convoca una huelga general en el mismo Moscú. Y bueno, también se hace en Bakú, Odessa. En Odessa se atenta contra el jefe de la policía, con éxito. Esta huelga también se convoca en Kiev, en Kharkov, en Kovno, en Reval, en Saratov, en Vilna. En Riga estallan revueltas. En Lodz, hoy es Polonia, se suceden manifestaciones. En Varsovia se prepara incluso, podemos decir que la insurrección. Y en Helsinki pues se realizan también manifestaciones y se acaba con la vida del procurador del Senado de dicha ciudad. En Sebastopol arden almacenes y también hacen arder el arsenal de la Marina. Y mientras todo esto, pues las tropas pues se niegan a disparar sobre los marinos sublevados. En Radón, pues hay choques armados. Todos estos sucesos, pues, ocurren mientras el ejército ruso se está desangrando en Manchuria combatiendo contra los japoneses. Todo este movimiento pues tiene como una dirección, digamos, más o menos política, ¿no? En el sentido de que se concreta, ¿no? Que las principales reivindicaciones de todas esas luchas es convocar una asamblea constituyente y esta que sea sobre la base del sufragio universal de forma directa y secreta. Los bolcheviques, que aún no gozaban de cierta preponderancia en el movimiento obrero, pues tenían claro cuáles eran las tareas del proletariado y del pueblo. Ellos decían, literalmente, solo el pueblo armado puede ser el verdadero baluarte de la libertad popular. Y cuanto antes logre el proletariado armarse y más tiempo consiga mantener su posición combatiente como huelguista revolucionario, antes comenzarán a vacilar las tropas y más se multiplicarán entre los soldados los que acaben por comprender lo que hacen y abracen la causa del pueblo contra los verdugos, contra el tirano, contra los asesinos de obreros inermes y de sus mujeres e hijos. En fin, pues se pedía un poco eso, el armamento popular, la rebeldía huelguística y el atraerse a los miembros del ejército para la causa de los trabajadores. Estos eran los movimientos tácticos por los que trabajaron los bolcheviques en este primer momento. Y para ello contaban con la fuerza digamos, de la inercia de esta lucha popular y
Y también, bueno, pues se contaba con los demás miembros de organizaciones que fueran objetivamente revolucionarias, no pensando en la revolución socialista, sino pensando en la tarea de llevar a cabo una revolución democrático-burguesa. Aunque hay que entender que, bueno, esto se entiende de dos maneras, ¿sabes? Una manera es como la entiende Lenin, que es el desarrollo de una revolución democrático-burguesa bajo la dirección del proletariado, y otra es como la entendían los reformistas, que es la participación en una revolución democrático-burguesa, digamos, en donde la clase obrera, yo qué sé, pues está en connivencia, digamos, con la burguesía democrática o con la burguesía liberal, pero bueno, que esta aún no puede comandar nada, pues porque el proletariado en Rusia, pues se dice que no está muy desarrollado. Eh, el mismo día de enero, un día después de la matanza, los miembros del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso de San Petersburgo pues sacan 10.000 panfletos en una imprenta legal que había caído en manos de los obreros, ¿no? Mediante la expropiación, pues con el siguiente mensaje. Decía: proletarios de todos los países unidos, ciudadanos, ayer presenciaron la ferocidad del gobierno autocrático. Vieron correr la sangre por las calles. Vieron a cientos de combatientes muertos por la causa obrera. Vieron morir y oyeron gemir a las mujeres heridas y a niños indefensos. La sangre y los sesos de los obreros salpicaron los adoquines colocados por manos obreras. ¿Y quién dirigió contra los pechos de los obreros a las tropas? ¿Quién apuntó contra ellos sus fusiles y sus balas? El zar, los grandes duques, los ministros, los generales y la canalla palaciega. Ellos son los asesinos. Que mueran. A las armas, camaradas. Tomemos los arsenales, los depósitos de armas y las armerías. Tomemos los arsenales. Destruyamos las prisiones y saquemos de ellas a los combatientes por la libertad. Derribemos los cuarteles de la policía y la gendarmería y todas las instituciones oficiales. Hay que derrocar al gobierno zarista, instituir nuestro propio gobierno. ¡Viva la revolución! ¡Viva la Asamblea Constituyente de los representantes del pueblo! Bueno, de esta manera pues se ve que ante la situación pues los bolcheviques se convierten en la práctica en los herederos del arte de la insurrección planteado por Federico Engels, ¿no? Consistente en armamento del pueblo, acción ofensiva incesante, tener siempre la iniciativa, ser rápidos, tener una claridad de objetivos, que esto sería la Asamblea Constituyente o representantes del pueblo, y bueno, y actuar con decisión. No todo el Partido Obrero Socialdemócrata ruso compartían esta posición insurreccional. El Partido Socialdemócrata en general pues se preguntaba hasta qué punto podían dirigir o influenciar la revolución que se estaba dando de una manera espontánea y a pasos, digamos, agigantados, ¿no? O sea, estaban como flipando toda esta gente. Dice: recordemos la enorme influencia claro, tenemos que recordar claro, que sobre todo la influencia entre los obreros para nada aún era socialdemócrata, ¿no? Y sobre todo, mira la que armó, ¿no? El cura Gapón, con sus secciones obreras y sabiendo que eran un instrumento del Estado y de la policía. Pero bueno, en esta discusión sobre si los socialdemócratas, o sea, podían entrar, digamos, a influir o dirigir en la revolución que se estaba dando, Lenin hace hincapié en que después de la matanza del Domingo Sangriento, los hechos mismos daban la razón a la política socialdemócrata. Teniendo en cuenta que la gran escuela de lucha del proletariado, el propio desarrollo de la lucha y dada la visión revolucionaria de los bolcheviques, los desencadenantes
no podían ir por otros derroteros que los revolucionarios que propugnaba la propia socialdemocracia rusa, ¿no? Bueno, argumentos de este tipo se pueden leer en Jornadas Revolucionarias de Lenin, que lo podemos encontrar en el tomo 8 de las obras completas, editadas por Akal en Madrid en 1976. Este escrito es publicado originalmente por la revista Period en el número 4 de enero de 1905. Para febrero los conatos insurreccionales de masa pues se habían apagado más o menos de momento. En lo que podíamos llamar, o sea, hasta aquí como una primera fase de la revolución de 1905. La lucha continúa una lucha violenta, lo que pasa que pasa, digamos, de una fase en donde los movimientos de masa son preponderantes, ¿no? Y que llama más sobre todo a la insurrección popular, pues digamos que se pasa a un proceso donde el método insurreccional, digamos, pues se enfría y se deja a un lado y bueno, y da lugar más a acciones más de terrorismo que, que de otra cosa. Bueno, nos hemos ido a la hora y cuarto. Pues vamos, para no hacer muy cargante todo, pues vamos a dejar para una siguiente parte, pues, pues vamos a ver un poco la lucha que sigue a febrero de 1905, en qué consisten, pues digamos, esos atentados y esas cosas. Luego vemos cómo se empieza a retomar la lucha a partir de la celebración del 1 de mayo de 1905 y bueno, y ya entraremos a hablar sobre, también sobre el acorazado, la rebelión en el Potenkin y bueno, y sobre la lucha de guerrillas urbana en Moscú, etcétera, etcétera. Así que bueno, pues un saludo y ala.